Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, gracias, enhorabuena por haber conseguido en un día tan complicado como está siendo esta semana y particularmente hoy también en Madrid, haber llegado puntualmente a nuestra cita anual. Bueno, para mí es una alegría enorme, creo que se me nota porque al principio estás como atropellado y no te sabes las palabras, pues estoy todavía en ese momento de arrancar y de ver si estoy diciendo lo que te debería de decir. Así que nada, os decía que para mí es una satisfacción tremenda veros aquí hoy. Pues no llega el año, porque el año pasado presentamos a primeros de julio, pero hace un año estábamos celebrando nuestro 25 aniversario de este proyecto, de esta familia que es el YEN de España, y era una fecha muy especial porque nos permitía mirar hacia atrás, mirar los orígenes del proyecto, ver todo el camino que habíamos recorrido y darnos cuenta de que habíamos sido capaces de construir algo muy grande todos juntos. Pero también nos sirvió para reafirmar algo que hoy sigue más vivo que nunca, que es nuestro compromiso con el futuro. Hoy, un año más tarde, volvemos a estar aquí en Madrid, en una sede diferente, pero con la misma ilusión, con la misma responsabilidad y con el mismo convencimiento de que YEN sigue siendo un proyecto absolutamente necesario. Y permitidme que además lo haga desde un punto de vista muy personal. Como presidenta de este Observatorio de Emprendimiento de España, los que todavía mucha gente nos conoce como la red YEM o la red GEM, que esto también depende de quién nos esté nombrando, pues me emociona muchísimo dirigirme a todos vosotros otra vez y a todas las instituciones, a todos los organismos y empresas que hacen posible que este informe vea todos los años puntualmente la luz. Pero además lo hago con un sentimiento muy profundo porque he dedicado y sigo dedicando pues una buena parte de mi vida a este proyecto que ya hago profesional y hago personal, que es parte ya de mi vida, ¿no? Llevo más de una década dedicada a él y he vivido pues su crecimiento, su consolidación y soy una defensora a ultranza del mismo. Pero es que es un proyecto en el que hay muchas personas implicadas, hay muchos años, más de 25 ya, y hay mucho esfuerzo, mucho tiempo y preocupaciones, y sobre todo lo que hay es muchísimo cariño, ¿no? O sea, yo creo que aquí, cuando nos encontramos, hay más abrazos y más besos que en otros eventos, bueno, quitando el ENISA del otro día, que también parecía un cumpleaños multitudinario. Bueno, llevamos 26 años con este proyecto, que es un proyecto muy colaborativo, pero que no ha sido nada sencillo, ni sigue siendo sencillo, porque exige el compromiso, la resiliencia y sobre todo la generosidad colectiva de mucha gente. Y en España no existiría sin la dedicación de todos los equipos regionales, hoy aquí muchos de ellos representados, equipos que año tras año hacen posible el trabajo de campo en sus territorios, que buscan la financiación en su territorio, en sus contextos, donde muchos de ellos no lo tienen tampoco fácil, que sostienen el proyecto incluso cuando las circunstancias son complicadas y mantienen el proyecto por encima muchas veces de sus propios intereses individuales. Así que a todos los equipos regionales que estáis aquí y a los que estáis en casa viéndolo en streaming, quiero trasladaros hoy mi reconocimiento más sincero y mi gratitud más profunda, porque YEN ante todo es un proyecto colaborativo que hacemos entre todos. Después de tantos años trabajando juntos, muchos de nosotros ya lo consideramos más que un proyecto, pues es un proyecto de vida, de compañeros. Somos, como os decía antes, una gran familia académica y humana y una red que ha aprendido a sostener un trabajo con un esfuerzo silencioso, diario, con muchas renuncias y la convicción de que esto realmente merece la pena. En muchos casos hemos antepuesto incluso el bien colectivo al interés personal o individual, renunciando a otros proyectos, a otros trabajos para poderlo mantener. Y eso habla mucho de una forma de entender la investigación, la universidad y el compromiso con la sociedad. Pero también tenemos que ser honestos y ser conscientes de los desafíos que afrontamos. Seguimos dependiendo muchísimo de la financiación para poder desarrollar esta labor con rigor, de forma continua, con la calidad que se espera de nosotros, porque nos hemos convertido en un referente mundial. El año pasado, con nuestro aniversario, precisamente hicimos aquí en España, en Bilbao, el encuentro anual. Quedó ya claro, si no lo estaba suficientemente, que España era el líder a nivel mundial, hasta el punto de que este año no encontraban dónde hacer el encuentro mundial, porque el listón estaba tan alto que nadie se animaba a hacer el siguiente encuentro. Porque realmente este informe no es solamente un ejercicio académico, sino que es una herramienta imprescindible, es un
Es una base rigurosa para tomar decisiones, para crear políticas, para hacer programas de apoyo, estrategias, y que sabemos que además a nivel no solamente nacional sino regional pues se utiliza mucho para tomar buenas decisiones. Los datos de esta edición nos ofrecen motivos para optimismo. Ya tenéis todos en la mano el informe y ya estamos haciendo un pequeño spoiler de lo que vamos a comentar. Aunque también nos recuerda que queda mucho camino por recorrer y que no nos podemos relajar porque el camino sigue siendo largo. En 2025 vais a ver que, o lo estáis viendo ya, que estáis como alumnos en clase metidos dentro del informe. La actividad emprendedora ha crecido en todas sus fases. Ha aumentado mucho la intención de emprender y la percepción de oportunidades, algo que nos alegra un montón. Y nos habla de una sociedad que sigue teniendo iniciativa, que está reaccionando y que tiene voluntad de crear un futuro. También vemos cómo la inteligencia artificial está empezando a transformar los negocios, cómo está aumentando el compromiso por la innovación y cómo la sostenibilidad va ganando presencia porque cada vez más las demandas sociales, medioambientales y tecnológicas están muy presentes. Eso no quiere decir que no haya también retos, y retos importantes. Y uno de ellos, que es un clásico en España, pero he de decir que también es a nivel mundial, no es algo que nos pertenezca únicamente a España, es el miedo a fracasar, ese miedo que limita a muchas personas y ese miedo que en algunos casos ha supuesto barreras importantes al menos empezar, ¿no? al dar ese primer paso. Eso, unido al reducido tamaño de muchas de nuestras iniciativas, hace que a veces sea difícil la capacidad de innovar, de internacionalizarse o de sobrevivir más allá de sus fundadores. Y por eso necesitamos seguir trabajando y necesitamos construir un modelo de emprendimiento sólido, innovador, competitivo. Necesitamos un modelo que cuide del medio ambiente y sobre todo que cuide de las personas, ¿no? Estamos conscientes de que necesitamos un nuevo tipo de empresas, un nuevo tipo de modelos de negocio, porque no se trata solo de crear más empresas, sino de que sean mejores empresas y que esos proyectos tengan futuro, tengan impacto y que sean capaces de generar empleo, bienestar y una transformación para nuestro país. Junto a estos retos hay otro que como red no podemos olvidar, y es que hay equipos donde su director, su responsable, lleva más de 20 años, incluso más de 25 años al frente del proyecto y la gente se nos va jubilando. Y necesitamos ir reemplazando, y esta vez ya tenemos unas cuantas nuevas incorporaciones que espero que os contagiéis de esa ilusión que nos caracteriza y de esa idea de familia que tenemos, porque necesitamos seguir mirando hacia adelante, incorporar nueva savia, nueva gente y que apueste por el proyecto como hemos ido haciendo nosotros todos estos años. Y bueno, antes de terminar, quisiera agradecer, podría agradecer a mucha gente, pero tengo que empezar por Enisa. Realmente sin Enisa no estaríamos aquí porque es nuestro representante, además nuestro altavoz fuera, nuestro apoyo a nivel nacional, nuestro principal colaborador a nivel nacional. Por supuesto, a todos los equipos que buscan en su territorio la financiación, a sus entidades, universidades o agentes del ecosistema que le están apoyando. Agradecer este año especialmente a Coca-Cola, porque estamos aquí en su sede. Era una apuesta arriesgada porque salíamos del centro de Madrid y no sabíamos cómo podía resultar, pero a las pruebas me remito. O sea, la sala está llena, así que no importa que allá donde se os convoque hay unos cuantos, como Blanca de You for Impact, que es la que se apunta siempre en el formulario, la primera. O sea, no sale el formulario, es donde tengo a Blanca, que es la primera en apuntarse todos los años. Y junto a Enisa y a Coca-Cola como nuestro colaborador de este año, pues a todos estos colaboradores, entidades que nos hacen la vida un poquito más fácil a través de informes especiales a los que hoy daremos un reconocimiento especial. Y pues no me puedo detener en todos porque si veis el informe y veis las solapas veis pues como 80 logos y no podría estar aquí reconociendo uno a uno. Eso no quiere decir que seamos millonarios, que tengamos fondos de sobra, porque para nada. Prácticamente todo lo dedicamos a recabar los datos, a tener la información, pero que sepáis que tenemos una mina de información sin explotar y que seguimos buscando colaboradores como los que luego vamos a reconocer para analizar el fenómeno en particular, pues el senior, el junior, el de personas migrantes, el de mujeres, personas con discapacidad,
colectivos que son diferentes, porque es muy difícil dar un mensaje único para todo el emprendimiento. Así que a todas gracias. Gracias por confiar en la red, gracias por permitirnos ampliar la mirada, gracias por ayudarnos a analizar el emprendimiento desde todas las perspectivas posibles. Gracias por hacer que este proyecto siga vivo y siga creciendo. Y bueno, más allá de ese agradecimiento institucional, pues agradecer luego muy sinceramente y personalmente pues a todos los equipos. Aquí solamente tiene una representación, pero somos más de 180 en el observatorio, recorridos por todo el territorio nacional, porque como os digo, ya en España es un referente internacional y nos lo ganamos día a día con trabajo y esfuerzo y dedicación. Así que a todos gracias y nada más, seguimos aquí un año más porque comprendemos que el emprendimiento es clave para nuestro país, pero es una labor de todos que necesitamos seguir trabajando. Y por mi parte ahora ya voy a hacer un poco de maestro de ceremonias, pero vamos a ir avanzando en la presentación de los principales datos. Después habrá una mesa de debate, esta vez centrado en emprendimiento senior, pero antes de ir avanzando en la agenda, que la verdad que no tengo... sí tengo. Sí. Uy, perdón. Que se me olvidó hacer esto hace un ratito. El que veáis un poco el guión que vamos a seguir, pero vamos a empezar por aquí, ¿vale? Por dar la bienvenida a Carolina Rodríguez, CEO de NISA, a las que no me cansaré nunca de agradecer, a ella y a todo su equipo, porque realmente la labor es encomiable y gracias, sin más. Carolina. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Decías, Ana, que si nosotros no estaríamos aquí, y yo quiero decir que no, que sin vosotros, sin GEM, no estaríamos aquí, ¿no? Así que muchísimas gracias por esta invitación. Decíamos antes, entre bromas, que venir aquí es venir a un lugar que es familia, y así lo siento siempre. Y bueno, afortunadamente tenemos aquí a muchas personas que nos encontramos en muchísimos sitios, y esta cita anual la tenemos marcada en calendario y nunca podemos faltar, ¿no? Y es la primera vez que me toca además venir como consejera delegada, así que nada, es todo agradecimiento a todo el mundo. Os traigo unas palabras, ¿no?, para situar un poco el contexto de esta presentación, y reflexionábamos un poco en el equipo que en un mundo cada vez más complejo el rigor se ha convertido en una necesidad, como sabéis muy bien todos los equipos, ¿no? ¿A quién se lo voy a contar yo? En realidad el rigor es el ancla que nos permite distinguir la verdad de la apariencia y es la base imprescindible para tomar buenas decisiones. Por eso apoyamos proyectos de este tipo. Decía William Edwards Deming que sin datos solo eres otra persona con una opinión más. Y en ENISA y en el Ministerio de Industria y Turismo así lo sentimos, compartimos plenamente esta visión. Hablamos desde los datos, pero también desde el impacto, fundamental para nosotros. Desde cifras reales, operaciones concretas y financiación que llega a quienes toman la valiente decisión de emprender. Hablamos de hechos que se traducen en oportunidades, empleo, innovación y futuro. 9.800 préstamos desembolsados, 8.500 empresas financiadas, más de 1.500 millones de euros invertidos en nuestros 45 años de historia y casi 2.300 empresas certificadas en el marco de la ley de startups. Por eso, como digo, esperamos cada año esta cita con muchísima ilusión, pero también con mucho interés, porque sus páginas no solo contienen información, ofrecen una radiografía muy precisa del estado del emprendimiento en nuestro país y, como decía Ana, con un ejercicio encomiable, ¿no?, que nos sitúa como un país referente en todo el contexto del proyecto GEM a nivel internacional, que es una cosa que siempre me gusta decir desde que lo descubrí, ¿no?, que bien representados estamos en el mundo GEM a través de todos vosotros, de todos los equipos. Un país que incluso en momentos de incertidumbre global sigue apostando por crear, innovar y avanzar. Eso lo vemos en ENISA todos los días, afortunadamente, y este estudio tiene además un valor muy especial que recoge la voz de muchas y muchas personas. Personas que no entienden el emprendimiento solo como una actividad económica, sino también como la oportunidad de transformar su entorno.
aportar valor y construir futuro. Sin adelantar los resultados, porque obviamente esto corresponde a la presidenta y a la directora, Ana, Nuria, me gustaría destacar dos ideas que creo que emergen con claridad en este estudio. La primera es el crecimiento. Aumenta la intención de emprender y se refuerza la actividad en todas las fases del proceso, avanzando hacia un ecosistema más sólido, más preparado y más consciente de su impacto también. La segunda es la determinación, porque emprender nunca ha sido fácil. Implica asumir riesgos, gestionar la incertidumbre y superar obstáculos constantes. Y aún así, cada vez más personas deciden hacerlo. Siempre decimos en ENISA que emprender es una opción profesional más que nunca. Hace años no lo era todavía, ¿no? Hoy podemos afirmar que el emprendimiento en España está cada vez más maduro, pero también, y eso es importante, más diverso y más humano. Un ecosistema que incorpora a más mujeres liderando proyectos, más talento cualificado, más perfiles con experiencia previa, especialmente a partir de los 35 años, y una presencia creciente de talento internacional. Nuestro país consigue atraer talento. Esto tiene una enorme relevancia. Significa que el emprendimiento deja de responder a un único perfil y está cada vez más diversificado y se enriquece de esas trayectorias y de esas miradas diversas, haciéndolo más resiliente, más innovador y más conectado con nuestra sociedad y nuestro tiempo. Ahora bien, sería un error idealizar la realidad, ¿no? Creo que Ana ya lo mencionaba también, y el informe nos recuerda que emprender es un camino muy difícil. El miedo al fracaso persiste como barrera, el acceso al mercado continúa siendo un gran reto al mercado y a los clientes, y muchos proyectos no logran consolidarse y escalar como desearían, pero precisamente ahí reside el valor del informe, en identificar con claridad los desafíos y convertirlos en palancas de mejora. Hoy vemos señales claras de avance. La incorporación acelerada de tecnologías, como la IA, lógicamente, está transformando la forma de emprender. La innovación se consolida como eje estratégico e ineludible, y la sostenibilidad pasa de ser una opción a una exigencia estructural, y eso lo vemos todos los días. Pero para seguir avanzando hay retos que debemos abordar como ecosistema. Impulsar el crecimiento de los proyectos, facilitar el acceso al mercado, reducir barreras administrativas y reforzar la educación emprendedora desde las fases muy tempranas. Solo así conseguiremos que más iniciativas no solamente nazcan, sino que crezcan y se consoliden y perduren. Y en este camino es donde queremos acompañar desde ENISA. Porque este no es un reto individual, es una responsabilidad compartida, creo que todos lo entendemos aquí, que interpela a instituciones como la nuestra, pero también a empresas, a inversores y a la sociedad en su conjunto, también al mundo académico, ¿no? Los datos del informe GEM lo revelan con claridad. España es un país que emprende y que cree en el emprendimiento como palanca de progreso. Por ahí tenemos que continuar. Este informe no es solo un análisis del presente, es una herramienta para entender hacia dónde vamos, es una guía para orientar la acción pública y privada y es sobre todo una invitación a seguir construyendo un ecosistema emprendedor más fuerte, más inclusivo y más preparado para el futuro. Porque emprender no es solo crear empresas, eso lo entendemos muy bien, es generar oportunidades, es impulsar transformación y es en esencia construir país. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina. Bueno, ahora llega un momento de agradecimiento antes de pasar a ver los datos más importantes y más relevantes, que es difícil el poder resumir. Y os decía al principio que lo que queremos este año es reconocer directamente a aquellas entidades que nos están apoyando mediante la elaboración de informes especiales. Nos queda siempre la espinita clavada de que tenemos mucha más información de la que somos capaces de explotar, de dar visibilidad, y es gracias a estas entidades que vamos a ir a reconocer el que lo podemos hacer, ¿no? A mí cuando muchas veces me preguntan ¿cómo va el emprendimiento en España? Digo, ¿de qué emprendimiento quieres que hablemos? No es lo mismo el que hay en Cantabria que el que hay en Andalucía, no es el mismo el ámbito rural que el ámbito urbano, no es lo mismo en las empresas más innovadoras, con más crecimiento, más tamaño, que las más pequeñas, no es lo mismo
personas con discapacidad, es decir, dime de quieres que te hable. Y luego la pregunta es, dame tiempo porque no tengo la cabeza con todos los datos, ¿no? Pero es importante dar ese mensaje de que no hay una píldora única, no hay una solución única, no hay una realidad única. Así que es importante estudiarlo y para eso estamos los académicos, para analizar y explotar todos esos datos. Así que sin más voy a ir reconociendo a 4 entidades que este año y en algún caso ya años anteriores venían haciéndolo, están apoyándonos con la elaboración de informes especiales. En primer lugar, y por estar en su casa, a Coca-Cola, estamos elaborando un tercer informe de emprendimiento femenino de mujeres, en este caso porque el programa de Gira Mujeres hace también sus 10 años de vida. Entonces, voy a pedir a Mar Fuentes, que no sé dónde la tengo sentada, sí, a Mar Fuentes, presidenta del Observatorio de Emprendimiento de Andalucía y la coordinadora del informe de mujeres que estamos ya casi ahí finalizando, que entregue uno de estos reconocimientos que vamos a entregar. En este caso lo recoge Juan Casanueva Rodríguez en nombre de Coca-Cola y muchísimas gracias. Traslada por favor a Bea, a Carmen. Ahí, bien. Eso, un aplauso. Aquí en el YEN, como nos gusta cerrar el círculo, la plaquita que estamos entregando las realizan en Ayúdame 3D, una entidad que con los beneficios, los resultados de la actividad que realiza, imprime en 3D prótesis para personas con discapacidad que les falta la muñeca, el codo o el hombro. Y bueno, hay muchas formas de hacer empresa, de hacerla bien, como decíamos antes, y además si podemos contribuir, pues mejor todavía. Así que gracias Coca-Cola. En segundo lugar, otro de nuestros máximos colaboradores, la Fundación 11. Ya desde el año 2023 veníamos recabando datos de personas con discapacidad, porque realmente es un colectivo también muy particular y con características, necesidades diferentes. Realizamos un informe específico que tenéis en la web con datos muy detallados, un informe muy extenso que no podemos hacer todos los años, pero que sí intentaremos repetir cada ciertos años. Pero sí tenemos una colaboración constante anual con la Fundación 11 para que nuestros datos estén en ODISMET, que es el observatorio que tiene la Fundación 11 de personas con discapacidad. En este caso va a entregar el premio María Sáenz Santos, presidenta del Observatorio de Emprendimiento en el País Vasco. Tanto Mar como María son también parte del comité de dirección del observatorio y bueno, pues antes no lo he dicho, pero ese comité que estamos como terapia, ¿no? Muchas veces, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Y recoge el reconocimiento Iván Carmona, mi economista estadístico que más mira los datos con total detalle. Gracias, Iván. Y traslada, por favor, a Sabina y a todo vuestro equipo la colaboración. Y recordaros que en noviembre, cada 2 años, hacen un encuentro súper bonito. El año pasado recordáis que teníamos a Pati también como maestro de ceremonias, mucho mejor que yo. Pues bueno, por lo mismo, ¿no? Por buscar esas colaboraciones que nos hacen ser al final una gran familia. Así que muchas gracias, Iván, y seguiremos revisando datos todos los años. En tercer lugar, es que no veo a César. Ah, vale. Es que digo, de repente digo, bueno, en tercer lugar queremos reconocer a la Fundación Youth Business Spain, una fundación con la que también llevamos 3 años colaborando, haciendo los informes de jóvenes. Durante los primeros 2 años estaba Sara Simón, que está también por aquí en la sala, ahora el director es César, y pensé que la ilusión que le hacía a César recoger el reconocimiento. Ay, pobre. Bueno, pues si consigue aparcar, luego le repetimos, porque con la ilusión que le hacía a César, luego repetimos. Ah, bueno, César, por alusiones. Bueno, esto ni en las películas, César. En Youth Business Spain no puede elegir un mejor director más joven. Bueno,
Has llegado justo en el momento preciso. Nada, esto como si estuviese preparado y todo. Pues estábamos diciendo que con vosotros ya es el tercer año que colaboramos, que primero con Sara, ahora con César, y que va a entregar el premio Rosa Batista Canino, que es también este año la coordinadora de ese informe, que los años anteriores se encargó Ignacio Mira del equipo de GEN de la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues muchísimas gracias. El informe está en la web, el tercero está en el horno y bueno, pues ahí atentos porque breve, no muy tarde, saldrá el nuevo informe. Muchas gracias, César, ya has llegado ahí. Pensábamos que tenía que salir Raquel en tu nombre, pero has conseguido llegar. Ponte por aquí delante, César, si quieres, que estamos aquí para que estés cerquita. Y en cuarto y último lugar, pero no menos importante, alguien que también está muy presente, porque precisamente este informe sí que está caliente todavía, recién salido del horno. Va a ser además el motivo de la mesa de debate que tenemos a continuación. Así que queríamos agradecer a la Fundación MAFRE y particularmente a Isnomics que pensara en nosotros. Es verdad que teníamos ventaja porque Iñaki Ortega ya fue parte de la familia GEN muchos años como parte del equipo de Madrid. Y voy a pedir a Loreto Fernández, que es la directora de GEN Galicia, la coordinadora de este informe de emprendimiento senior, que luego estará también en la mesa de debate, que entregue este cuarto y último reconocimiento a Juan Fernández, director de Isnomics de la Fundación MAFRE, por la parte de emprendimiento senior. Bueno, pues muchísimas gracias. Podremos dar aquí reconocimientos hasta el infinito y más allá, pero sé que habéis venido a otra cosa, habéis venido a ver resultados, habéis venido a ver qué ha pasado este año y para eso nadie mejor que nuestra directora técnica, Nuria Calvo, que no es nada fácil resumir tantos datos en lo que le damos, en máximo 20 minutos, porque la gente luego está pensando ya en el cóctel, que es donde se intercambian ideas, se intercambian experiencias. Y Nuria, cuando quieras, te dejo, bueno, tú vas a hacerlo con esta, así que esto os apago. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Nos dirigíamos derechos hacia el cielo y nos perdíamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades sostienen que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo. Esto lo escribió Charles Dickens en 1859, al comienzo de su historia de dos ciudades. Y lo magistral de ese comienzo es que se refería a una época acontecida 100 años antes y que igual podía ser la época actual. Por eso, hoy me voy a permitir el lujo de hablar de tendencias, de falta de tendencias, de ausencia de tendencias en la actividad emprendedora. Porque el valor del proyecto GEM no es tanto que el año pasado hayamos entrevistado a más de 30.000 personas. El verdadero valor del proyecto GEM es que lo llevamos haciendo más de 25 años, en más de 45 países. Y eso nos da la legitimidad de habernos convertido en la fuente de datos primaria más importante del mundo en cuanto a evolución de la actividad emprendedora.
La edad de la sabiduría. Durante los últimos 15 años, más del 50% de la población residente en España afirma que tiene los conocimientos y habilidades para emprender. La edad de la sabiduría. Pero no de la locura. Porque el 50% de la población afirma que no emprendería por miedo a fracasar. La época de las creencias. En los últimos 15 años ha aumentado de manera muy relevante el porcentaje de la población que percibe que en España hay buenas condiciones para emprender. Y eso viene corroborado por una mejora de la valoración del panel de expertos, que cada vez valora más positivamente la existencia de infraestructuras comerciales, físicas, programas educativos y el apoyo de la Administración nacional y, sobre todo, autonómica a los programas de actividad emprendedora. Sin embargo, si cruzamos los datos de percepción de oportunidades y miedo al fracaso, nos encontramos que cerca del 90% durante los últimos 15 años de la población afirma que, aunque percibe oportunidades, no emprendería por miedo a fracasar. Y eso convierte a España en lo que se conoce internacionalmente como el caso de España. Y es que un país perteneciente al grupo de países más desarrollados, que tiene condiciones para emprender, que percibe que hay oportunidades para emprender, que tiene a personas que pueden emprender, tiene las tasas de emprendimiento más bajas del mundo. Aunque eso está cambiando. Estos son los principales indicadores de los del proceso emprendedor en los últimos 15 años. La línea verde representa el porcentaje de la población adulta residente en España que responde positivamente a la pregunta de ¿está usted pensando en emprender en los próximos 3 años? La línea azul, el principal indicador del proyecto GEM, se refiere al porcentaje de la población que está arrancando iniciativas recientes de menos de 3 años y medio de vida. Y la línea negra indica el porcentaje de emprendedores a cargo de iniciativas de más de 3 años y medio de vida, iniciativas consolidadas. Fíjense que en los últimos 4 años la intención emprendedora ha subido de manera muy relevante hasta alcanzar niveles del que no teníamos registros, un 13,8 el año 2025. El porcentaje de los emprendedores recientes y consolidados es un poco menor, aunque la tendencia también es creciente, porque de la intención a la acción hay un trecho y muchos factores implicados. Y porque además, en los últimos 4 años se ha producido también un repunte de la tasa de abandonos. Tradicionalmente España es un país que tiene una de las tasas de abandonos más bajas del mundo. Sin embargo, bueno, hay un repunte interesante. Y ya les explicaré por qué. Pero antes vamos a profundizar un poco en lo que hay detrás de estos datos. ¿Cuál es el perfil demográfico de los emprendedores en nuestro país? Hombres y mujeres. Desde hace ya unos años les vengo a repetir que hombres y mujeres emprenden por igual en España. No era así en 2011, cuando los hombres superaban en más de 2 puntos la tasa de emprendimiento de las mujeres. Sin embargo, en los últimos 3 años se ha producido un repunte de la tasa de emprendedores hombres respecto a la de mujeres. Tanto es así que además incluso son algo superiores las tasas, aunque también los abandonos son superiores. Interesante. Y ya les explicaré por qué. Pero antes, permítanme mostrarles la pirámide de la población en España del pasado año. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística. Y la distribución de la tasa de emprendimiento por niveles de edad. En 2025 y por primera vez hemos encuestado al rango de edad, al rango de población comprendida entre los 65 y los 70 años, porque nos estábamos perdiendo un porcentaje de un 3% de personas que, aún estando en edad para jubilarse,
está arrancando iniciativas emprendedoras. La esperanza de vida, la salud, influye. Y este grupo de personas tiene mucho que aportar. Pero fíjense que si vemos los dos diagramas, parece como que hay un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Lo ven? En años anteriores yo les comentaba que una de las características que tenían los emprendedores en España es lo que llamábamos, que eran emprendedores añosos. El mayor porcentaje de emprendedores se localizaba en el rango de edad de más de 45 años. Eso tenía unas repercusiones. Evidentemente eran emprendedores con más experiencia, pero que arrancaba iniciativas que podían tener un ciclo profesional más corto si la iniciativa no superaba la vida del emprendedor. Sin embargo, el año pasado ha habido un cierto rejuvenecimiento de la tasa de emprendedores. El mayor porcentaje se sitúa en el rango de edad entre 35 y 44 años. Interesante. Y ya les explicaré por qué. Pero antes, permítanme mostrarles la distribución de la población por niveles educativos. La edad de la sabiduría. Desde hace ya algunos años, coincidiendo con la pandemia, ha habido una reducción gradual del porcentaje de personas cuyo nivel educativo máximo es la educación primaria. El porcentaje de la población con educación secundaria se mantiene constante, pero se alimenta de ese porcentaje de la población que continúa de la educación primaria a la educación secundaria y se ve disminuido por el porcentaje de los que antes tenían solo un nivel de educación secundaria y que continúan formándose en la universidad, que como ven está elevando su porcentaje. Y estas son las tasas de emprendedores por nivel educativo de los años que tenemos registro, desde el 2018. Fíjense que en 2018 había una diferencia muy grande entre el porcentaje de universitarios que estaban arrancando iniciativas emprendedoras y el resto de la población. Sin embargo, parece que en los últimos años hay cierta convergencia y hoy en día podemos afirmar que en España los emprendedores arrancan iniciativas independientemente de su nivel educativo. Y ya les explicaré por qué. Pero antes, vamos a ver cuál es la distribución de la población por nivel de renta. Fíjense, pocos cambios, ¿no?, en los últimos 15 años. En España tenemos un 10% de pobres, es decir, porcentaje de la población cuya renta per cápita está por debajo del 33% de la población. Entre un porcentaje de un 20 y un 30% de personas con niveles de renta superiores al 33%. Y entre un 60 y un 70% de clase media. Y estas son las tasas de emprendimiento por nivel de renta. Menudo caos. Fíjense que lo que podamos decir aquí es que, bueno, las menores tasas de emprendimiento las suele tener las personas con menor nivel de renta. No olvidemos que más del 60% del capital inicial de las iniciativas emprendedoras viene de los ahorros del propio emprendedor. Y que en años de crisis y de más inestabilidad parece que emprenden más los emprendedores con mayor nivel de renta. Sin embargo, también hay en los últimos años cierta convergencia y hoy podemos afirmar que en España los emprendedores emprenden independientemente de su nivel de renta. Y ahora les voy a explicar por qué. En los últimos años hemos experimentado en España un cambio en la estructura de la población. En 2011 teníamos un 14% de personas de origen extranjero. En 2025 ese porcentaje supera casi el 19%. Son personas que llegan con una cultura emprendedora distinta, con menos miedo al fracaso, con una intención emprendedora que casi triplica, bueno, en años anteriores ha triplicado, el año pasado ha duplicado, la de los nativos, que arrancan el doble de iniciativas emprendedoras, pero que suelen tener problemas para consolidar los proyectos y las tasas de emprendimiento consolidado son similares a la de los nativos. Son personas que emprenden más jóvenes, emprenden más hombres que mujeres.
emprenden con distinto nivel educativo y con distinto nivel de renta. Y son responsables del repunte del emprendimiento en nuestro país. ¿Y cómo son las iniciativas emprendedoras? Bueno, esta es la distribución de la población por la distribución geográfica de la población. En España, tampoco muchos cambios, ¿no? En los últimos 15 años. En España, un 10% de la población vive en municipios de menos de 5.000 habitantes y el 90% en las ciudades. Estas son las tasas de emprendimiento. La tendencia es similar, las razones distintas. En las ciudades hay más oportunidades, pero también más alternativas laborales. En el rural hay menos alternativas, pero más arraigo al territorio. Y las iniciativas suelen estar más asociadas a mantener un buen impacto social y medioambiental. En cuanto a sectores, tampoco muchas variaciones. El sector extractivo primario en España tiene un comportamiento residual. El peso de la industria está bajando y la mayor parte de las iniciativas emprendedoras arrancan en el sector servicios. Ahí es donde están las oportunidades. Pero dentro del sector servicios agrupamos el sector de servicios a empresas y el sector de servicios al consumidor. Hace unos años parecía que el sector de servicios a empresas estaba aumentando en mayor medida que el del sector de servicios, las iniciativas del sector de servicios al consumidor. Eso tiene su relevancia, porque las iniciativas emprendedoras en el sector de servicios a empresas suelen tener mayor nivel tecnológico, suelen tener mayor capacidad de crecimiento. Sin embargo, en los últimos años parece que se vuelve a distanciar y una de cada dos iniciativas emprendedoras se localiza en el sector de servicios al consumidor. Eso tiene sus consecuencias. Bueno, en primer lugar, pues ese efecto en el tamaño. Las iniciativas emprendedoras en España contratan muy poco. Hay un porcentaje, pues que no llega al 10%, de iniciativas de más de 5 empleados y la mayoría están en un tamaño de ser solo el emprendedor a tener como máximo 5 empleados. Cuando contratan indefinido, pero no contratan mucho y eso condiciona su capacidad de crecimiento. Una de cada dos, en los últimos 2 años, de iniciativas no ha contratado a nadie y eso se replica en iniciativas de más de 3 años y medio de vida, lastrando el crecimiento, por ejemplo, en el mercado internacional. Tenemos entre un 60 y un 70% de iniciativas que solo se localizan en el mercado nacional, aun existiendo oportunidades en el ámbito internacional. Lo que sí que ha aumentado y de manera relevante es el nivel tecnológico de las iniciativas, tanto de las iniciativas recientes como de las iniciativas consolidadas. Y eso está muy relacionado con una adopción acelerada de la inteligencia artificial. En los últimos 2 años hemos preguntado sobre este aspecto y hemos encontrado 2 perfiles diferenciados entre las iniciativas recientes y las consolidadas. En el caso de las iniciativas recientes, el 40% afirma que diseña ya su estrategia del modelo de negocio basándose en información que recoge a través de herramientas de análisis de datos. Ha pasado de un 25 a un 29% las iniciativas recientes que ya tienen implantadas soluciones de la inteligencia artificial y 1 de cada 3 afirma que está invirtiendo en desarrollarlas para los próximos 3 años. Sin embargo, los porcentajes son más bajos en el caso de las iniciativas consolidadas. Los emprendedores con iniciativas de más de 3 años y medio de vida invirtieron en otras herramientas y eso les hace pues tener ciertas barreras económicas y también psicológicas a la hora de implantar este tipo de tecnología. En España es el mejor de los tiempos, es el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría, pero no de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. Vivimos una época de incertidumbre política y socioeconómica y eso repercute en el tejido empresarial.
Pero los emprendedores están acostumbrados a la niebla. Ellos son innovadores. La mayor parte de las veces arrancan proyectos de la nada. Pero académicos, legisladores, responsables de administraciones, tienen que entender que está habiendo un cambio en la estructura de la población y eso repercute en que convivan dos perfiles de emprendedores. Los españoles, con una cultura aversa al emprendimiento muy difícil de cambiar, con tasas de emprendimiento muy bajas, pero sin problemas de supervivencia, aunque sí con una limitación probablemente psicológica hacia el crecimiento, y un perfil de emprendedores de origen extranjero, con una cultura mucho más proactiva hacia el emprendimiento, con menos miedo al fracaso, con más intención de emprendedora, que arrancan más proyectos, pero tienen problemas de consolidación. No vamos a ser ilusos y pensar que vamos a disipar la niebla, pero sí podemos hacer un esfuerzo por crear normativas, regulaciones, que tengan en cuenta esas necesidades diferenciales de esos dos perfiles de emprendedores, para que perciban que el suelo es firme bajo sus pies a la hora de adentrarse en la niebla. Muchas gracias. Bueno, gracias Nuria. Esperemos que aunque no podamos disipar toda esa niebla, poco a poco vayamos viendo la luz. Vamos a pasar entonces a la segunda parte del acto. Sabéis que siempre después de presentar los datos nos gusta hacer un pequeño debate. Este año no podía ser otro motivo que el emprendimiento senior, el talento senior, que estamos viendo que está creciendo, emergiendo, también con sus dificultades, que eso ha sido motivo por el que hemos ampliado nuestra captura de datos hasta los 70 años. Ese 3% que en lugar de jubilarse pues está enfrentándose a algo como puede ser emprender. Y voy a dar entonces la palabra a Iñaki Ortega, consejero asesor de Snomics, que él va a hacer de moderador de esta mesa de debate. Después intervendrá Loreto para darnos unas pinceladas del informe que también tenéis a la entrada, para después ya entrar en el debate. Uy, algo aquí ha fallado. Entrar en el debate con los cuatro participantes. Así que voy llamando a todos ellos. En primer lugar a Iñaki Ortega para que hagas una breve introducción y después, casi que lo dejo aquí para asistir los nombres de todos. Y en principio te vamos a dejar a ti, si quieres, en aquella esquinita cuando ya estés con todos ellos y después vamos a recoger. Te dejo ya el poder del micro. Nos faltan los de mano. Los de mano. Ah, perdón. Si no me pongo ahí mientras tanto. Bueno, ponte aquí mientras cogemos los micrófonos de mano. Soberbio, muchas gracias. ¿Qué tal? Es para mí un honor estar aquí de nuevo con la familia GEM. Tuve la suerte de dirigir el GEM de la Comunidad de Madrid varios años. El primer GEM de una ciudad, que era el de Madrid. Está por aquí el Ayuntamiento de Madrid, Almudena. Morales, que sigue funcionando el GEM Ciudad de Madrid. Y también dirigí el GEM de Yucatán, México, o sea que me siento muy involucrado en todo este proceso y veo a Isidro, que sin Isidro no hubiera podido dirigir nada de eso, o sea que yo sí que estoy aquí, como decía Enisa, la directora de Enisa decía, está aquí por la familia, yo estoy aquí por Isidro, que es el que me enseñó el catedrático de la Autónoma de Mérito a tratar los datos de emprendimiento, pero no he venido a hablar de mí, como es natural, sino he venido a hablar algo menos poético, que nos contaba la directora del observatorio, sino algo más profano, más de la tierra, que es los seniors. Y los seniors, primero tenéis que saber que la mayoría somos senior. Eso es una buena noticia. La otra opción es peor, ¿no? No ser senior significa que no estás en esta vida, ¿no? Entonces, ¿y por qué a alguien le sorprende? Bueno, pues porque esto parece que es antinatura.
y que te consideren senior cuando nosotros cada vez vivimos más años, vivimos mejor, con más esperanza de vida, con más salud. Los 50 son los nuevos 30, los 60 son los nuevos 40, pero nos consideran senior. Bueno, pues esto tiene que ver con las estadísticas de empleo y tiene que ver con un drama que vamos a hablar hoy, y es que no se encuentra trabajo a partir de una edad, porque hay una discriminación por edad que se ha acuñado el término y que está ya en la Real Academia de la Lengua Española, en nuestro diccionario, que es el edadismo. Hay discriminación, y a partir de qué edad los servicios de empleo han detectado esa discriminación? 45 años. Hoy leía en la prensa pues el penúltimo expediente de regulación de empleo de un banco, con 56 años, 57 mandaban a todos a su casa. Pero los servicios de empleo detectan que a partir de los 45, 50 empieza a funcionar esa discriminación. Un reciente experimento se hizo en el País Vasco. ¿Dónde está la directora de GEM País Vasco? Se hizo en el País Vasco, que es mi tierra también. Se mandó a los empleadores 50 currículums de personas de más de 50 años. No se ponía la edad, les seleccionaban. Se volvía a mandar esas 50 personas, se ponía la edad, no les seleccionaban. El sesgo, la trampa cognitiva empieza a funcionar y empiezas a pensar, si tiene 55, 56, estará obsoleto, estará cansado, no va a querer trabajar, me va a dar problemas, no va a estar al día, va a estar promoviéndome bajas, va a ser caro, me va a dar lecciones. Entonces, todo eso es un talento desperdiciado y por eso lo que venimos a hablar hoy aquí es de cómo están aprovechando muchos seniors para seguir activos el emprendimiento. Porque el mercado laboral se les ha cerrado de bruces. Entonces, pues una opción es ponerse por su cuenta. El Centro de Investigación en Genomics de la Fundación Mapfre, en el que tengo la suerte de trabajar, el director va a participar en unos segundos, ha recibido el premio, se dedica a poner en valor pues la aportación de los seniors a la economía española. Una aportación clara es la actividad, y la actividad puede ser por cuenta propia o cuenta ajena. Pero tenéis que saber que hay 5 millones de seniors trabajando en España. Y tenéis que saber que hay más seniors activos que jóvenes. Pero seguimos pensando que son los jóvenes los que levantan el mercado laboral, con perdón para los jóvenes, pero hay más personas de 55 activas que de menos de 30. También, pues en el centro de investigación también intentamos saber quiénes son emprendedores. Y a diferencia de GEM, o hasta que hemos hecho este informe, Ana, hemos tenido que utilizar una definición de emprendedor que no es quizás la que más os gusta como investigadores, que es la de identificarlo como autónomos, pero que está en la literatura académica. O sea, no hemos hecho algo que no esté dentro del estado del arte. Y si identificamos trabajo por cuenta propia, autónomo y emprendimiento, nos vamos a encontrar que hay más de 1 millón de seniors emprendedores autónomos. Más de 1 millón. Un tercio de todos los autónomos españoles tienen más de 55 años. Y además, a años luz de cuántos jóvenes autónomos hay. Si miramos los jóvenes autónomos de menos de 30 años, son 200.000. Es decir, 5 veces más autónomos seniors que jóvenes, lo que demuestra también que el colectivo tiene que buscar una vía para poder seguir activo, que es ser autónomo. Lo que no teníamos, y eso lo hacemos gracias a vosotros, es los datos GEM, y por eso hemos promovido este informe GEM, para poder tener la TEA de los seniors, de los preseniors, y tener esa información cualitativa que era muy importante. Hasta ahora lo habíamos hecho con un mapa de talento senior, teníamos todos esos datos, pero insisto, equiparando con autónomos. Vamos a conocer ahora de la mano de la directora del informe, este informe que nos han dado en la puerta, para conocer un poquito mejor los datos. Yo creo que tú sí tienes micrófono. Pues aquí también. Gracias. No tengo esto. Vale. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas también. Muchas gracias. Uy, voy a echar esto un poquito para allá.
que si no, no sé si me veis con esto. Muchas gracias también, Iñaki, por esa introducción. Bueno, y yo lo primero que quiero es también algo que comentaba Iñaki, todos son... ¿Bajo? ¿Qué tal? Así cruzado. Decía él que todos somos senior. Yo creo que, bueno, aquí hay un poco de todo. Lo que sí que no nos damos cuenta es que todos algún día lo vamos a ser, porque, como decía él, lo otro es peor alternativa, ¿no? Pero bueno, sí me llama la atención ese primer toque, quería comentarlo porque a veces nosotros cortamos y analizamos el emprendimiento por distintas variables, características, que si migrantes, que si, claro, pues los que no somos no vamos a ser nunca migrantes, ese es un grupo. Los que son hombres, mujeres, rural, urbano, etcétera, pues también, pero seniors sí que vamos a ser todo el mundo. Así que yo creo que este es un informe que era necesario. Y yo quiero primero dar las gracias también a la Fundación Mapfre por haber tenido, yo creo que el acierto de crear este centro Agenomics para divulgar, investigar sobre esta nueva realidad de lo que son los emprendedores, la población senior en general, particularmente en este nuevo rol como consumidores y contribución que tienen a la creación de valor y al desarrollo económico y social. Y esto incluye pues, su papel también en el proceso emprendedor y que ha sido un poco el origen de esta colaboración con el Observatorio de Emprendimiento. Y bueno, un estudio que pues he tenido el privilegio de pilotar. Yo creo que también agradezco al observatorio que me haya propuesto, también porque me siento identificada plenamente con la población senior, y me ha encantado escudriñar un poco en los datos que tenemos en el observatorio para identificar particularidades que tiene esta población. En la cohorte esta de más de 50, ahora explicaré un poco la metodología, sino también porque en este proceso yo he tenido la oportunidad de aprender muchísimas cosas, sobre todo sobre longevidad en España, lo que es la realidad de la longevidad en España y economía silver. Y particularmente, y ahora pues aquí le voy a hacer un poco de publicidad aquí a Iñaki, porque particularmente me ha parecido súper ameno e interesante vuestro libro con Antonio Huertas, la rebelión de las canas, porque además es que el título me parece... Yo le habría puesto Canas Power, algo así más, pero me ha parecido muy acertado porque también es otro tema que trata en el texto. Ahora que está la Feria del Libro, pues si alguien quiere leer sobre esto, creo que es un buen arranque. Digo que todos, al final, es cierto que el tema de las canas pues, es algo que caracteriza a los seniors y algunos las tapamos artificialmente, pero ahí debajo están. Bueno, entonces, el objetivo principal, pues analizar y comprender cómo emprenden las personas de más de 50 años en España. Lo estructuramos en 4 grandes bloques, siguiendo metodología GEN. Analizamos primero una serie de variables sobre cómo percibe el emprendimiento la población de más 50, analizamos los principales rasgos de esta población para perfilar un poco cómo son los emprendedores de esta cohorte de edad, luego las características de las iniciativas que emprenden. Y también hicimos un último bloque analizando posibles diferencias territoriales en España. También se han incorporado como casos, experiencias de emprendedores senior, casos de emprendedores que pasaron por el programa Tales, incluso premiados, como luego vais a conocer la experiencia de Carmen. En el informe partimos de los datos de 2024. Como acaba de comentar Nuria, este es el primer año que disponemos de datos de población de 65 a 70, pero en el 2024, porque el informe lo decimos prácticamente el año pasado, partíamos de la APS, uno de los instrumentos que utiliza GEM para recabar de información. Partimos, decía, de la población activa de personas residentes en España entre 18 y 64 años, que, como comentaba Nuria, pues casi 33.000 personas, de las que pues un 36% eran mayores de 50. Utilizamos el criterio
de la OCDE y de la OMS que considera población de entre 50 a 64 años adultos mayores en edad laboral. Y es porque también quisimos, como ya comentaba Iñaki, pues diferenciar luego en ese grupo el que denominamos pre-senior, el de los de 50 a 54 años, y los que denominamos senior a partir de 50 hasta los 64. Si hay futuras ediciones de este informe ya podríamos hablar hasta 70 años, pero también diferenciar eso porque sabemos que los estudios de Agenomics parten de senior de los 55 años. Bueno, entonces, ahora sí que les voy a dar dos pinceladas de cada uno de estos 4 bloques, porque sé que, y por eso me las traigo aquí anotadas, para no dispersarme mucho, ir al grano y tampoco llenarles de datos numéricos, sino más bien de ideas y conclusiones que creemos que son interesantes apuntar. En cuanto a las percepciones de la población senior sobre el proceso emprendedor, ahí medíamos varias variables, varias dimensiones, pero no apreciábamos diferencias muy significativas entre los menores y los mayores de 50, lo cual para mí en sí mismo ya es un primer resultado. En general, las personas mayores de 50 años muestran una elevada capacidad para identificar oportunidades de negocio, alrededor, tanto los no emprendedores como los emprendedores, alrededor de un 40% de los que emprendieron perciben oportunidades para emprender. Posiblemente esto ya está relacionado con su experiencia profesional acumulada en el tiempo, el mejor conocimiento de los mercados y de las necesidades sociales. Apunto algunas cuestiones porque creo que después esto son elementos que saldrán en el debate. Luego también los emprendedores, otro en este sentido que nos parecía muy relevante es que los emprendedores de más de 50 años consideran en proporción muy elevada que cuentan con los conocimientos y las habilidades para emprender. Particularmente en este caso, en el de los pre-senior, pues 8 de cada 10. Es decir, estamos hablando de una población empoderada, una población que pensemos que cuando hablamos de los senior de hoy somos la generación boomer o la siguiente, es decir, que ya está en un gran porcentaje formada de forma especializada, es decir, formada con formación universitaria, tanto hombres como mujeres, y que por tanto estamos con esa consideración, ese empoderamiento de entender que la capacidad para poder emprender está ahí, ¿no? Te avalan tus conocimientos, la experiencia, las redes de contactos que se han ido creando a lo largo de la vida, la madurez profesional. Estos son, para un proceso emprendedor, ventajas competitivas muy claras que tiene este colectivo de edad. Bueno, en el segundo bloque, sobre el proceso emprendedor, como ya apuntaba Nuria y ya yo creo que todos sabéis, el proceso aquí se divide en 3 fases y analizamos el potencial, el reciente, el TEA y el consolidado. En las 2 primeras fases encontramos diferencias que consideramos acusadas entre los senior y los pre-senior. Los mayores de 55 y recuerden pre-senior entre 50 y 54 años que muestran datos mucho más similares a los de menos de 50. Como era de esperar, la intención de emprender disminuye claramente a partir de los 55 años, solo un 2,3% de la población senior frente a los pre-senior y menores de 50 que ya superan el 12 y el 14% respectivamente. En el TEA, también en la tasa de emprendimiento reciente, en el de los senior, apenas alcanza el 3%, frente al de menores de 55, que ronda el 8,5%. Sin embargo, parada importante en el discurso para que lo reflexionemos, si observamos la última fase del proceso, los mayores de 50, sean pre-senior o senior, muestran una mayor tendencia a consolidar sus iniciativas y una menor tasa de abandono, menor que la que nos mostraba Nuria para el colectivo de emprendedores en general.
Es decir, los mayores de 50 años emprenden menos, pero cuando lo hacen, sus proyectos son más estables y sostenibles en el tiempo. Decía eso, que cuando hablamos de senior hablamos de generación boomer formada y que cuando emprenden saben lo que hacen, no se tiran a la piscina, ¿no? Vacía. Tienen conocimientos y tienen experiencia que les avalan y, como decimos en Galicia, emprenden con sentidiño, con más sentido. Bueno, por contra, el informe también pone de manifiesto que el miedo al fracaso continúa siendo una barrera importante. 1 de cada 3 emprendedores senior manifiesta este temor, percibe riesgo a la hora de emprender, posiblemente vinculado a la estabilidad económica, la futura jubilación o la pérdida de la reputación profesional. Y junto a ello, una idea transversal que también se apuntó anteriormente. Carolina, que emprender no se percibe como un proceso sencillo por parte de los senior. Incluso entre los que ya han emprendido, la gran mayoría, como un 70%, consideraban que iniciar un negocio implica importantes dificultades administrativas, financieras y operativas. Las motivaciones, la principal razón sigue siendo también emprender por necesidad, la necesidad de ganarse la vida ante la escasez de oportunidades laborales, lo cual a veces nos encontramos que el emprendimiento es precisamente respuesta a esas situaciones de desempleo, de precariedad o exclusión laboral, el edadismo que comentaba Iñaki. Esto es especialmente visible entre las personas de mayor edad, casi un 60% de los emprendedores de más de 55 lo mencionan. También todos los grupos, pero en particular este. Sin embargo, junto a esa motivación económica también aparece en segundo lugar el deseo de generar un impacto social, aportar valor, marcar una diferencia en el mundo, lo cual conecta muy bien con los casos cualitativos que se incorporan en el informe, en donde vemos proyectos que resultan como una combinación entre experiencia, propósito y compromiso social. Luego el estudio identifica también brechas de género, un aspecto en el que el mapa de talento 2024 dedicó especial atención. Las mujeres seniores emprenden aproximadamente la mitad que los hombres. Es una diferencia que refleja que persisten barreras estructurales en este tramo de edad también. Por otra parte, el nivel educativo, un factor claramente positivo. Los emprendedores con estudios universitarios muestran mayores tasas de consolidación empresarial, si ya lo mostraban en general, pero más en este caso, y sobre todo en edades avanzadas. Y resulta muy significativo, que también se mencionó, el comportamiento de la población migrante, con tasas de emprendimiento que superan sistemáticamente las de la población española en todos los grupos de edad. Bueno, en el tercer bloque hablamos de características de iniciativas emprendedoras. Aquí analizamos varios datos, solo quiero en este caso, comentarles que observamos una clara concentración en el sector servicios, especialmente actividades dirigidas al consumidor y servicios profesionales, lo que es posiblemente reflejo de la estructura de la economía española. Y el aprovechamiento, ¿no?, de conocimiento y de trayectorias profesionales previas. El tamaño predomina clarísimamente el emprendimiento en solitario. Bien. La mayoría de las iniciativas se desarrollan en sectores de baja tecnología. Esto ocurre en todos los tramos de edad, pero sí que muestran ciertos niveles de innovación en producto o proceso, más bajo en el caso de los senior, pero también puede ser un reflejo de que todavía la generación más formada está a las puertas, ¿no?, de procesos emprendedores y influenciado todavía por ese miedo al fracaso, la prudencia, ¿no?, que nos caracteriza más a la hora de iniciar proyectos. También los de más de 55 años son los más escépticos sobre el impacto de la inteligencia artificial en los negocios, pero actualmente, cuando les preguntamos por sus expectativas a 3 años vista, ahí sí que hay un aumento generalizado de lo que ellos consideran que será el valor de la inteligencia artificial como parte estratégica de la empresa. Y quiero destacar, y que ya el último punto en este bloque,
la creciente importancia de la sostenibilidad y el impacto social y ambiental, que mencionábamos también. En proyectos liderados por personas mayores de 55 años queda patente que es uno de los aspectos a los que dan mayor valor a la hora de establecer los objetivos empresariales y las estrategias empresariales. En las iniciativas que también ilustran los datos, en el informe aparecen iniciativas que incorporan principios de economía circular, cohesión social, revitalización del territorio, relaciones intergeneracionales, todo esto que refuerza la dimensión social del emprendimiento senior. En definitiva, que sobre este aspecto diría que, si bien en conjunto existen diferencias generacionales, no son tanto grandes diferencias con los menores de 50 en cuanto a comportamiento, nivel de concienciación, que también es elevado, sino que es la mayor inclinación que tienen los mayores hacia priorizar objetivos éticos y sostenibles en sus proyectos. Y por último, desde el último bloque lo dedicábamos a una perspectiva territorial. Yo aquí no querría darles demasiados datos porque las muestras por territorio son muy pequeñas, pero se observan diferencias entre comunidades, tanto en emprendimiento potencial como actividad emprendedora reciente y consolidada. Y aquí sí que hemos medido exclusivamente indicadores más 50. En términos generales, y acabo, las regiones con ecosistemas emprendedores más maduros y dinámicos presentan mejores indicadores de emprendimiento senior, pero también se identifican oportunidades muy relevantes en territorios rurales o afectados por la despoblación. Ahí donde creemos que el emprendimiento senior también puede desempeñar un papel estratégico en la generación de actividad económica y cohesión territorial. En definitiva, y por darles una conclusión así general y global, el informe demuestra que el emprendimiento senior no es un fenómeno marginal, digamos, coyuntural, que es una realidad creciente, estratégica, con enorme potencial para contribuir al desarrollo económico, a la innovación y a la cohesión social de nuestro país. Creemos que hay que aprovechar el talento senior. José Antonio Marina define el talento como el hacer un buen uso de la inteligencia. Y yo creo que en esto sí que deberíamos de haber titulado el emprendimiento senior es emprendimiento de talento. El aprovechar ese potencial de la población senior va a depender en buena medida de la capacidad que tengamos como colectivo de transformar el envejecimiento en una oportunidad y no en una limitación. Gracias. Le damos las gracias a Loreto y le pedimos que se siente en una esquina porque vamos a dar el protagonismo a los emprendedores. Esto de hablar de emprendimiento desde un punto de vista científico y no tener a los emprendedores, pues no sería coherente. Entonces, tenemos con nosotros dos emprendedores senior, los dos emprendedores de éxito. A mi derecha, Manuel Timoteo. Manuel Timoteo es el fundador de Brubaker, que es una firma de moda masculina muy reconocida y que él atesora pues una trayectoria detrás, Manuel, de emprendedor en serie, algo que estudiamos también en el GEM, ¿no? Y de persona que no ha dejado de emprender y que además ha ido saltando, ¿verdad?, de un sector a otro hasta que llegó a Brubaker, que se define como una firma de moda honesta, ¿no? Honesta, ¿por qué? Bueno, pues porque ha sido capaz de encontrar la solución a un problema. El problema era que la moda de hombre era muy cara y que para que fuese de calidad tenía que ser muy cara. Entonces, pues le ha sido capaz de dar una propuesta que es moda de hombre de calidad y con un precio pues acorde con esa calidad, ¿no? Le damos la enhorabuena a Brubaker, siendo un senior. Pues ha reventado el mercado, si se puede decir así, utilizando Internet y redes sociales. Ahora le daremos la palabra, pero también está con nosotros Carmen Olmedo, y Carmen Olmedo también es emprendedora de
senior de éxito porque gracias al programa Thales de Genomics, ahora os vamos a explicar qué es el programa Thales, os va a explicar Juan Fernández Palacios, y a la Universidad de Granada, una universidad pública, pues ella se matriculó en un curso, las famosas aulas de mayores, los universitarios sabéis de qué hablo, las aulas de mayores que no siempre tienen que estar dedicadas a arte y cultura, sino pueden estar dedicadas a emprendimiento. Se matriculó en ese curso, hizo el curso de emprendimiento, lanzó su proyecto y pasó la eliminatoria de Granada y de Granada a toda España y ganó el Premio Nacional de Emprendimiento Senior con Menoara, complementos alimenticios para los mayores, para la menopausia, que puede ser premenopausia y no seas mayor, pero que menopausia o posmenopausia estará en ese colectivo o no, da igual, pero son complementos alimenticios para la menopausia. No quiero meterme en este jardín. Y Juan Fernández Palacios es senior, es actuario, ha sido directivo de Mapfre, y en un momento dado en el que tiene que retirarse de Mapfre, dice que no se retira de Mapfre. Entonces, a pesar de que sus colegas se han retirado, pues él decide seguir activo y es un ejemplo de estos seniors que siguen activos y en plena forma. No os recomiendo que juguéis al fútbol con él porque os ganará jugando al fútbol. Sigue practicando el fútbol un día a la semana, dos, un día. Y dirige el Centro de Investigación en Genomics. Por eso va a romper el hielo, porque a Loreto lo hemos escuchado ya la habéis seguido los datos. Y queremos saber, Juan, ¿por qué Thales? Porque en el informe yo ya he explicado, ¿verdad?, que el informe pues era porque necesitábamos datos GEM de seniors, Loreto, y gracias a vuestro trabajo los tenemos, pero el informe está lleno de caras, porque hemos querido que el emprendimiento esté ilustrado por seniors reales, es decir, personas que emprenden. Entonces, y todos han pasado por Thales. ¿Qué es Thales? Juan, ¿por qué monta Fundación Mapfre Genomics Thales? Muy bien. No sé, ¿esto se oye? Sí. Ahora lo cuento. Lo primero quería felicitar a Loreto y agradecerle su trabajo. La verdad es que ha quedado un informe espectacular con unos... ¿Me dejas que te interrumpa? Sí. Es que me faltó decir que este trabajo es un trabajo global, colectivo, y darle las gracias también a todos los compañeros de otros equipos GEM que realmente también han participado en la elaboración del estudio. Pues muchas gracias a todos. La verdad es que es un estudio que, siguiendo la metodología GEM o GEM, es muy fácil de identificar los datos y es una base extraordinaria para ir viendo cómo evoluciona el emprendimiento senior en los próximos años. Haremos más ediciones y yo estoy convencido de que esto va a crecer. ¿Por qué hicimos el programa Thales, que ya ha celebrado 4 ediciones y estamos en la 5ª? Porque uno de los objetivos con los que se creó el Centro de Investigación y Genomics en Fundación Mapfre es precisamente apoyar el emprendimiento. Por lo que tú decías, ¿no? Hay que poner en valor el talento senior, lo necesita la sociedad, es bueno para los propios individuos, aunque no jueguen al fútbol. Yo recomiendo mantenerse activos sin necesidad de hacer locuras. Bien, y esta es una de nuestras ¿Y qué apuestas. universidades están presentes en Thales? Sí, te lo iba a comentar ahora. Tenemos una vocación de colaborar con el mundo universitario. Una de las consecuencias de la evolución demográfica es que las universidades han dejado de ser un lugar solo para jóvenes y cada vez hay más senior, cada vez hay más personas mayores que también quieren aprender en la universidad, y de ahí se forma una cantera de emprendedores que es la que nosotros queremos potenciar y aprovechar. Actualmente estamos colaborando con 12 universidades, todas universidades públicas, distribuidas más o menos de forma homogénea a través del territorio, y digamos que es el caladero donde nosotros tratamos de encontrar
pues a aquellas personas senior, mayores de 50, es decir, incluimos también a los pre-senior, dispuestos a montar su propio negocio, a desarrollar su propia actividad y en la medida de lo posible, a través de nuestro programa que desarrollamos junto con el Centro Internacional Santander Emprendimiento, pues lo vamos, creemos nosotros, consiguiendo cada año ampliamos el número de universidades y en principio tenemos, yo creo que ya una buena llegada, ¿no?, a estos centros. Es un programa que nos da muchas satisfacciones. Yo creo que nos ayuda a romper lo que podríamos llamar la soledad del emprendedor, es decir, el trabajo en equipo, la presentación y la elaboración de los proyectos, su defensa en la sesión final que hacemos todos los años, pues todo eso crea una conciencia de equipo y yo creo que ayuda, esto nos lo confirmarán los emprendedores, pues a que su actividad, que es una actividad por definición solitaria en muchos aspectos, pues se vea contrastada con otras personas, ¿no? Y Carmen, de momento lo dejo ahí. Muchas gracias, Juan. Carmen, tú estuviste en el programa en Granada. Sí. Y tuviste que irte a Pontevedra. Sí. A la final. Tras pasar la fase de selección de Granada, sí. Cuéntales cómo ha sido tu experiencia en el programa y qué es esto del emprendimiento senior, los colegas con los que has estado y sobre todo cuéntanos algo de Menoara. Bueno, primero, tal como ha dicho Juan, el programa ayuda a darle estructura a algo que en principio es una idea, te ayuda a bajarlo a tierra, hacerlo realidad, pero destaco sobre todo el crear esa comunidad y el poder relacionarte con gente de tu misma edad que también tiene esa inquietud de emprender, porque no sé si a mis compañeros les pasa, pero en mi entorno emprendedores hay pocos, hay funcionarios y poco más. Entonces, cuando te animas a hacer algo de este tipo y más a partir de cierta edad, pues la verdad es que bueno, te pueden apoyar porque confían en ti, pero no es el ambiente adecuado. Un programa como tal sí te da ese ambiente y ayuda mucho, la verdad. ¿Y cómo se te ocurrió Menoara? Bueno, Menoara es la combinación de mi propia experiencia personal, porque ya llegué a esa edad. ¿Esto se apaga? ¿No? Sí, no, yo creo que está funcionando, sí. Y bueno, yo he trabajado durante mucho tiempo en la industria farmacéutica. También tengo formación en ciencias y todo eso se juntó en un momento en el que bueno, tenía cierta inquietud, quería hacer algo mío propio relacionado con la salud y bueno, pues esa fue la chispa, el detonante. Y cuéntales a los que nos están escuchando para qué sirve Menoara. Bueno, estamos investigando y desarrollando complementos alimenticios para mejorar la salud y el bienestar pues, de mujeres que estamos en la etapa de la menopausia. Normalmente a partir de los 40 se van a poder beneficiar de la línea tan completa que vamos a ir desarrollando. Bueno, no... yo estoy aquí para ayudarte. Sí, no, me pierdo. Es que, bueno, esto es parte de la menopausia, el brain fog. Entonces, claro, Se me va la pinza. Porque hay algo también de... lo típico es, pues verdad, los sudores, o lo típico que pierdes un poco de memoria, que estás cansado. Es decir, hay una serie de síntomas que tú habéis comprobado científicamente que con vuestros complementos ayudan, ¿verdad? Bueno, esos síntomas ya están identificados a través de estudios científicos, que hay un montón de papers relacionados. Y nosotros estamos trabajando precisamente en eso. Ahora estamos a punto de lanzar el primer producto, esperemos que para septiembre como muy tarde. Y será una línea completa que irá enfocada a resolver esos síntomas que se agrupan en problemas de sueño, problemas osteomusculares. ¿Y qué complemento alimenticio utilizáis? Bueno, son varios distintos. ¿Hay alguna que ya nos podemos ir a una herboristería a comprar o tenemos que esperar a Menoara? Bueno, nosotros nos vamos a mover solo en farmacia, que es el canal que yo domino, y online también. Que bueno, aquí el compañero seguramente podrá hablar un montón de online, pero online hay que estar.
El primer producto que vamos a sacar a la venta es un cacao soluble, porque otra de las cosas que queríamos era darle un enfoque distinto a lo que hay ahora mismo en el mercado, que fuera un poco más experiencial, más fácil de integrar en el día a día, y es un cacao soluble que puede añadir al café, a la leche, en frío o en caliente, y viene en steam monodosis y ayuda con sofocos, con la bajada de energía y con el estado de ánimo. Soberbio. Sí. Voy a preguntarle a Juan. Bueno, primero voy a dejar a Loreto que piense la respuesta, porque decías, a la pregunta que te voy a hacer, decía Carmen, son pocos los emprendedores seniors que tengo a mi lado, ¿no? Nosotros en Genomics lo hemos tasado en autónomos más de 1 millón. Si hacemos una regla de 3 muy básica, la TEA nos permitiría sacar unos cientos de miles de emprendedores seniors, claramente, pero te dejo que hagas el cálculo si quieres. Mientras tanto, porque a Juan le voy a preguntar, otros ganadores de tales seniors, algunos proyectos que tienes en la cabeza, ¿te acuerdas de alguno de ellos? ¿Nos puedes contar? Sí. Yo recuerdo uno, creo que fue el del año pasado o el del anterior, ya no estoy seguro. Pero es uno de los emprendedores que cuentan su experiencia y su caso en el informe, ¿no? y que puso en marcha una actividad de reciclaje de ropa usada para producir productos de artesanía en una zona de Extremadura, utilizando pues a personas que estaban de alguna manera retirada y que de esa manera pues encontraron una línea de actividad y vamos, creo que es uno de los que más me impactó positivamente de los ganadores. Digamos que sería casi un autoempleo microempresa, pero también ha habido grandes proyectos ganadores, ¿no? El primer año... Sí, el primer año creo que hubo uno en Granada, ¿no? Un hotel especial, con unas características muy atractivas ahí en el centro de Granada, que creo que está funcionando y que está funcionando con bastante buenos resultados, ¿no? Ese es otro de los ejemplos. La verdad es que la variedad de actividades emprendedoras son inmensas, independientemente de que, como apuntaba Loreto, la mayoría pues está en el sector servicios, ¿no? Y sobre todo servicios al consumidor, ¿no? Pero, Loreto, no todo es microempresas, no todo es autoempleo, sino también hay otras realidades y no todo está siempre focalizado en los mismos sitios. Hemos visto también el mapa español potentísimo en Levante, potentísimo. No sé si te ha dado tiempo a hacer ese pequeño cálculo o quieres contarnos algo. El pequeño cálculo, no te puedo dar una cifra absoluta. Sí sé que en nuestras muestras era de unos 11.700 senior, personas de más de 50, vamos, y nuestro TEA resulta como un 3%, por ponerlo redondeado. Entonces, bueno, eso habría que extrapolarlo a toda la población senior en España, claro. Que es un dato bajo, pero por ejemplo, si comentabas Comunidad Valenciana, nos aparece como una de las comunidades más con un TEA mucho mayor. También es cierto que es en el presenior, o sea, ese indicador fundamentalmente es porque se eleva muchísimo la TEA en la población presenior, que como decía también Nuria, es una tendencia, ¿no?, que había en nivel perfil de edad media de los emprendedores. El emprendimiento en España no es tan joven, o sea, siempre es algo más maduro, ¿no? Pero bueno, el cálculo ahí queda. El cálculo hecho, lo he hecho más o menos. Entonces, si tenemos una TEA del 3% y cogemos una población de 16 millones de seniors, nos salen medio millón. Si cogemos en vez de 16 millones, pues cogemos la población hasta los 75, serán 10 millones, aún así serían 300.000. Es decir, cojamos la base que cojamos, estamos hablando de cientos de miles de emprendedores seniors. Frente con ese dato, pero 1 millón de autónomos senior. Es decir, que es una población relevante, que a veces está escondida. ¿Y por qué está escondida? Pues porque todavía prima mucho la juventud como el valor identificado a emprender, ¿no? Igual que en el arte prima la juventud, pues también en esto del emprendimiento parece que ser joven tiene que ser llevar una gorra, y llevar unos pantalones rotos y jugar al futbolín. Pero me temo
que no lleva los pantalones rotos. Manuel, no llevas gorra. Y en tu tienda sé que no hay futbolín. En la tienda ni en la oficina. Cuéntanos Bueno. cómo has sido capaz de lanzar este proyecto de éxito, Claro. que nadie duda que es Claro de que éxito. sí. Muchas gracias por tus palabras. Iñaki, antes de nada, dar gracias al Observatorio de Emprendimiento de España y, por supuesto, a Enisa por la invitación. Que, siendo franco, cuando me llegó mi invitación para hablar sobre emprendimiento senior, y yo dije, ¿es para mí? Por cierto, que me he dado cuenta que ya no soy senior, soy pre-senior, porque tengo 54 recién cumplidos, ¿no? Y se lo decía a mi equipo, y mi equipo me decía, se partían de risa, porque en el fondo se partían de risa por esta razón, ¿no? O sea, yo tengo 54 años, esta es mi cuarta empresa, yo nunca me he encontrado tan preparado, ni he estado en una situación mejor para emprender, ni he estado físicamente no lo sé, pero mentalmente tan lúcido, ni he tenido los contactos, ni tengo los contactos que tengo ahora, ni el saber hacer como en este año 2026. Por lo tanto, emprendes senior, junior, yo creo que es un tema de mentalidad y de clichés, ¿no? Y la verdad es que a mí me encanta emprender, entre otras cosas porque no creo que nadie me fuera a contratar nunca, porque soy un poco un bicho raro. Empecé con mi primera compañía con 24 años y soy un poco de esos inadaptados, siempre lo había visto en casa, ¿no? Mi abuelo había sido industrial y yo siempre le veía súper ocupado, súper trabajado, igual que mi padre, y a mí eso me ha gustado, ¿no? Entonces yo soy emprendedor porque no puedo hacer o no sé hacer otra cosa, con perdón, ¿no? Con lo cual, pues aquí estamos, ¿no? O sea que Pero tu mejor momento ha sido con Canas. Mi mejor momento es un estado, sin ánimo de ser pedante y ni cursi, es un estado mental de seguridad. Y eso te lo dan las Canas. Porque yo cuando empecé con 24 años, yo era un mar de inseguridades con mi primera empresa. O sea, no sabías si te ibas a ir bien, si te ibas a ir mal, los equipos, contratas cada vez mejor, eso es fundamental, rodearse de gente muy buena. Porque ya tienes un feeling, ¿no? Aparte que si hay unos procesos, y los equipos son fundamentales, con lo cual es muy probable que te vaya mucho mejor ahora que con 24 años, o con 30, ¿no? Pero sí, con Canas, ¿por qué no? ¿Les puedes contar a la audiencia cómo has conseguido escalar Brubaker? O sea, ¿cómo empieza Brubaker? ¿Cómo llegas al mundo de la moda? ¿Y cómo has conseguido, pues, escalarlo hasta el momento actual? Bueno, yo no provengo, o sea, es otra empresa, pero nunca había hecho ningún tipo de proyecto. ¿Lo cogemos? No, vale. Porque como ahora sí Los emprendedores no se les escapa ni una moneda. ¿Has visto? Lo has visto. Nosotros yo no venía del sector, yo veía que en el sector había un hueco, una oportunidad de mercado muy clara, que es usar Internet para poder ofrecer una marca más honesta. Pues como muchos de nosotros hemos sido clientes de otras marcas que te cobraban, por el caso, ¿no? 200 euros por una camisa y la camisa te duraba un año máximo, ¿no? Entonces, en la cadena de valor veíamos que había cosas que no tenían sentido, ¿no? Y luego que nunca podías tener una relación con el fundador de una marca que está en Estados Unidos, y entonces era todo como muy opaco. Y empezamos en Internet, estábamos muy fuerte en Internet, posicionando la marca. Y luego ya abrimos tiendas físicas porque fundamentalmente nuestro cliente quiere a veces verte por Internet, a veces te compra en el móvil, en la tableta y a veces pues va a las tiendas, ¿no? O wholesale o al multimarca que ahora volveremos a estar, ¿no? Y entonces hemos ido viendo, escuchando mucho al cliente, viendo cómo era, que es fácil porque nosotros somos el cliente y el cliente somos nosotros, que es relativamente un poquito más sencillo. Y intentando estar donde tiene que estar, o donde estaba él, ¿no? Y las redes sociales es una palanca enorme, porque acorta, el proceso de desarrollo de una marca que normalmente te hubiera costado 30 años, ¿no? Y Manuel, esa honestidad que tú defiendes te ha llevado a que tú mismo eres el modelo de la marca, o te empeñas en decir esto es real. Sí. O sea, esto no es para personas que no están por la calle, yo soy como soy, entonces os voy a contar pues que llevo esta chaqueta, no porque me quede bien o mal, sino porque creo que te vas a sentir identificado
más conmigo que con un modelo que has tenido los mejores modelos también, ¿no? Claro. Y Sí. sigues teniendo. Sí, eso es. Nosotros nos dimos cuenta que la gente quería transparencia y honestidad. Y eso supone abrir la puerta de la oficina a todo el mundo. Y eso supone que yo tenía que estar delante de las cámaras en redes, ¿no? Con el consiguiente temor de si iba a gustar o no iba a gustar, o si mis canas iban a gustar o no iban a gustar. Bueno, los niños 24 que iban a pesar a una persona de 50 y pico, y los de 70 con uno de 50 y pico. Entonces, al final dijimos, bueno, por el camino de en medio y vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque lo bueno es que se puede medir todo. Y lo empezamos a medir y la verdad es que el resultado ha sido espectacular, no por mí, sino porque a mí me ha sorprendido, yo no lo sabía, pero porque das transparencia y porque el Brubaker es nosotros y nosotros estamos aquí con nombres y apellidos e intentamos aportar a la gente algo más que ropa, ¿no? Que, pues una manera de vestir, una manera de combinar, un poco de información, ¿no? Y sí, estamos totalmente. Te vamos a seguir. Nos quedan apenas 5 minutos porque el compromiso es a -4 y porque creo que ya está casi preparado un refrigerio. Pero estamos de alguna manera hablando de muchos mitos, muchas falsedades que hay alrededor de los seniors. No es verdad que haya pocos seniors trabajando, 5 millones. No es verdad que haya pocos seniors emprendiendo, 300.000, 400.000. No es verdad muchas otras cosas. Y quiero terminar dándole la palabra a Juan para que nos cuente también algunos otros mitos y falsedades alrededor de los seniors, porque es una audiencia muy cualificada que puede llevarlo muy lejos, ¿no? Juan, ¿son extractivos los seniors? Se dice que son extractivos, es decir, que están quitando recursos a los jóvenes. ¿Son extractivos? Para nada. Y esto se entiende cuando ponemos datos encima de la mesa. Nosotros los hemos puesto hace relativamente poco en un informe sobre los ingresos y gastos de los hogares en España que hemos hecho con FEDEA. Y aquí algunos datos son sorprendentes. Por ejemplo, los seniors dentro de las familias son contribuyentes netos, es decir, el saldo de las transferencias privadas que se dan dentro del entorno familiar es negativo para los seniors siempre. Es decir, los seniors están financiando el consumo del resto de miembros de su familia, lo cual no nos sorprende, pero sirve para desmontar ese mantra de que los seniors son extractivos de recursos que impiden que vayan a otros segmentos de la población. Y otro dato, por no extendernos mucho, de los que aporta el informe, el 43,7% de los impuestos que se pagan en España, de la contribución a las arcas públicas, vienen de personas que tienen 55 o más años. Y si nos fijamos en lo que son las figuras impositivas principales, el IRPF o el IVA, en el IRPF el 42,7% viene de los mayores de 55 años y en el IVA el 37%, cuando el peso de la población senior en España es del 34%. Es decir, están aportando más de lo que correspondería a su peso demográfico. Muchísimas gracias. Tenemos que terminar. No sé si Ana Fernández de la Viada quiere cerrar el acto y aquí nos quedamos escuchándote. Bueno, antes de cerrar, un aplauso creo que para esta mesa. Y efectivamente, pues me toca ya cerrar, despedir. Nuevamente agradecer a todos el que estéis aquí hoy con nosotros celebrando este nuevo informe, 26 años más tarde. Y como nos encanta luego tener buenos recuerdos, pues ahora viene una parte primero de fotos. Me gustaría hacer una foto con la mesa de debate, con los premiados. Estaba mirando y digo, tenía que César que salir corriendo para Bilbao. No sé si ya salió corriendo, si no veo a César. Vale. Digo, tenía que salir corriendo para Bilbao, digo, ya se me ha ido. Entonces, una foto con todos los que habéis recibido el reconocimiento, pero sí me gustaría una foto de familia, ¿vale? Una foto con todos los presentes. Y después pasaremos a un cóctel que está preparado ya al salir de la sala. Obviamente las Coca-Colas bebidas, cortesía de Coca-Cola, muchas gracias. Y después tenemos un pequeño obsequio. En el informe tenéis casos de emprendedores de toda España, hay 15 casos.
Es muy difícil poderles traer a todos, hacer una mesa, bueno, no podemos tener siempre ese detalle con ellos, pero sí que queríamos esta vez hacer una excepción con uno de ellos, con Ositos. Un emprendedor de aquí de Madrid, aunque está en el País Vasco, no sé dónde está el emprendedor que anda por ahí, ahí al fondo. Le tenéis localizado para ahora en el café hablar con él. Son cócteles, ¿vale? En forma de osito. Pues bueno, no sé si lo vais a empezar a tomar ya ahora, están en las mesas del cóctel. Y es simplemente porque creo que necesitamos en esa nebulosa, en esa niebla que nos comentaba Nuria, pues a lo mejor tenemos que empezar a alegrarnos un poco, ser optimistas, y si hace falta poner unos ositos o poner un poco de alcohol en el cuerpo, pues hacemos lo que haga falta. Nada más, muchísimas gracias a todos por estar aquí y bueno, pues sí que invitaría por partes, dinos Alberto dónde hacemos las fotos, si la hacemos aquí, en el fotocall. Pues por fases. Primero me gustaría con la mesa todos, luego de los premiados, y cuando sea toda familia completa, donde... La primera, sí. La primera...